Siempre se ha dicho eso de que no hay nada más tonto que un obrero de derechas, pero mira que hay obreros que votan a la derecha. ¿Y si no hubiera nada más inteligente que un picoleto de izquierdas? En fin, que siempre hemos pensado que con 40 años de dictadura y 40 de convalecencia, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado eran la última razón que tenía el franquismo y el posfranquismo para que nos portáramos bien, es decir, para que no exigiéramos mucha democracia. Y si resulta que hay policías, guardias civiles y militares que no comparten ese planteamiento, para intentar aclararnos en unos días convulsos, donde hemos visto actuaciones de la policía que no nos han gustado nada, y hemos visto también actuaciones de gente que no nos han gustado nada, y hemos visto actuaciones de políticos que no nos han gustado nada. En fin, que en mitad de este pifostio, ¿a quién mejor que preguntarle que a un guardia civil? Hoy, en la frontera, a Juan Antonio Delgado, guardia civil, picoleto y diputado por Cádiz de Podemos. Juan Antonio Delgado, diputado por Cádiz, guardia civil, picoleto. Una cosa que llamaba la atención de Podemos es que hubiera un exgemat, que hubiera varios jueces y que hubiera un guardia civil. ¿Realmente es extraño? Es extraño, pero fíjate que sobre todo a quien cogió con el paso a cambiar fue a la derecha, que es a la que le molesta esto, ¿no? Porque yo recuerdo además de aquel momento cuando saltamos a la política, Julio, yo, ¿no?, que la gente de Podemos le gustó mucho esa iniciativa, nos acogió con mucha ilusión, mientras que la derecha nos decían traidores, nos insultaba. Es decir, que al final la que se cabreaba era la derecha, porque siempre tiene al final esa, en fin, que se creen que las Fuerzas Armadas, los símbolos, le pertenecen, ¿no? Y, bueno. No deja de ser curioso también que el grueso de los soldados, de los guardias civiles, de los policías nacionales, son gente que viene de sectores populares, ¿no? Y sin embargo terminan pareciendo estar más cerca de las élites, ¿no?, que de su propio pueblo. Cada día menos, y vamos avanzando, ¿no? Yo, con Julio Rodríguez, que hacemos muchos actos, nosotros hemos llenado sedes de Podemos, grandes además, de militares, hablando de sus condiciones laborales. Cada día yo creo que se va avanzando mucho más en eso. Es verdad que es un sector un poco más, o un gremio más conservador, ¿no? Pero bueno, ayer estuve en Ceuta, por ejemplo, vinieron muchos militares a vernos, policías, guardias civiles, en fin, que cada día se va, digamos, pues abriendo un poco más la sociedad. Yo creo que también las estructuras también de las Fuerzas Armadas, no tanto la gente, sino porque al final la Guardia Civil, los militares son un reflejo de la sociedad. Pero es verdad que la estructura, digamos, todavía sigue un poquito anclada en el pasado, son muy franquistas todavía, la normativa, todo eso. ¿Puede ser que la izquierda no haya cuidado lo suficiente la idea de España y le haya dejado a la derecha ese espacio hasta el punto de que la consideran suya? No dejo de recordar a Ricardo Costa yendo a declarar imputado por robar a España, pero con la banderita de España en la muñeca. Efectivamente, y yo creo que cada vez más, como te decía, pues efectivamente la izquierda se está de alguna manera reconciliando pues con su policía, con sus Fuerzas Armadas, ya no nos ven como bichos raros. Es verdad que también nosotros, guardias civiles, tenemos una losa del pasado, del franquismo, las Fuerzas Armadas, pero yo creo que hoy en día, bueno, pues nosotros, tú has estado con muchos militares, manifestaciones, ¿no? Y yo creo que el hecho de que Julio Rodríguez y yo estemos aquí, yo creo que es muy simbólico, es muy ilustrativo de cómo van cambiando la situación en ese sentido, ¿no? Has mencionado las estructuras, los altos mandos. No es tan fácil hacer una carrera digna para todo el mundo de las Fuerzas Armadas. De hecho, hay dos leyes, la ley de tropa y marinería, que afectan a las escalas básicas, y después está también la ley de carrera para los oficiales, es decir, hay militares de primera y militares de segunda, que además los de la ley de 2006, pues es una ley que es en realidad es un ERE encubierto, que especifica que a los 45 años esos militares tienen que ir a la calle, cuando tenemos... Es una cuestión dramática, lo de la gente mayores de 45 años, prometió en su día, recuerdo Margarita Robles, cumplir, pero están con la espada de Damocles en la cabeza, esperando, bueno, pues irse a la calle sin ningún tipo de perspectiva de futuro. Es un verdadero ERE encubierto, es un drama, y me lo decían los militares, algunos militares de allí en Ceuta, si vosotros no solucionáis esto, no lo va a solucionar nadie, porque soy el partido de los trabajadores. Y eso también los militares calan, y los guardias civiles, cuando hablamos de derechos sindicales, de desmilitarización, democratización de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, al final son cuestiones que la tenemos que llevar a cabo nosotros, y es un verdadero drama. Y además tu provincia, Cádiz, es la más golpeada, ¿no?, por este ERE encubierto. En porcentaje sí, además una provincia
que está a la cabeza de desempleo, es una de las provincias con más desempleo de toda Europa, pues más de 10.000 militares en la provincia de Cádiz de aquí al año 2030 van a ir a la calle, y más de 50.000 de aquí al año 2030 que van a ir a la calle con una mano delante y una mano detrás, con leyes que han hecho los que llevan la pulserita, los que van al día del desfile, los que se dan golpes de pecho con los militares, pues esos son los que han dejado tirados a la calle a los militares. ¿Y qué soluciones tendrían estos trabajadores? Bueno, nosotros llevamos en nuestro programa electoral, mira, por ponerte un ejemplo, se está externalizando, pasa como en la sanidad, en la educación, se está externalizando los servicios del Ministerio de Defensa. Por ejemplo, se está poniendo vigilancia privada a los acuartelamientos. Eso sería un ejemplo de donde podemos dejar a los militares, es una especie de segunda actividad. Tenemos, nuestro programa electoral es uno de los más avanzados, además están muy contentos los militares para dar soluciones. Hay miles de soluciones. Lo que pasa que, claro, ya sabemos que la derecha, lo público, lo utiliza para hacer negocio, y después nosotros pues tenemos una propuesta seria, rigurosa, hemos trabajado muchísimo en estas legislaturas que han pasado. En el conjunto del gobierno en España, uno de los problemas son las puertas giratorias. ¿Hay puertas giratorias también en defensa? Hay puertas giratorias, y además hace muy poquito salió en prensa que dos altos cargos del Ministerio de Defensa, dos militares que estaban además destinados en cuestiones de venta de armas, han acabado en empresas armamentísticas. Es decir, claro que hay puertas giratorias, y además con más libertad, por decirlo de alguna manera, es decir, con menos, no se le mira tanto con lupa como el resto, como a los políticos, por ejemplo, ¿no? Pero también existe puertas giratorias, claro. Juan Antonio, la defensa cada vez está más tecnologizada, ¿no? Estamos hablando de Big Data, de inteligencia artificial, de ciberamenazas. Sin embargo, la estructura central de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está muy envejecida. Es una de las más envejecidas de toda Europa, ¿no? Y tenemos además en porcentaje muchísimos más generales que China, por ejemplo, en porcentaje, pero de forma brutal, ¿no? El teniente Segurano de sus libros ofrece datos muy interesantes de ese porcentaje de generales que tenemos nosotros, que está sobredimensionada, por ejemplo, por poner un ejemplo, con China, ¿no? Ya. Oye, y otro asunto que creo que es muy relevante, siempre se ha pensado que la carrera militar te permitía tener una vida digna, pero muchos militares, yo no sé ni siquiera si llegan a ser mileuristas. Pues no llegan a ser mileuristas. Es decir, un marinero o un soldado, pues la nómina suya normal es de 900 euros. 900 euros para una hipoteca, es decir, para lo que, las condiciones de esta sociedad, pero además sin una falta importante de derechos, sin derechos sindicales que no pueden exigir. Es decir, al final los tienen, son mano de obra barata y obediente. Eso es lo que quieren los patriotas de hojalatas, ¿no? de los militares. Nunca les han cuidado, siempre les han mentido. A mí me molesta cuando la gente va por la autopista, ve un coche de la Guardia Civil y entonces reduce Frena, la pues velocidad. eso también lo hago yo, ¿eh? También lo hago yo. Al final Sí, instintivo. O ves a un policía y como que te genera cierto resquemor, ¿no? O un policía te regaña porque has hecho algo mal o cree que has hecho algo mal y hay como una reverencia. Y no sé si eso tiene que ver también, aparte de por la historia de España, porque los guardias civiles, los militares y los policías no tienen ciudadanía plena, ¿no? Es decir, les faltan muchos derechos que les acercaría mucho más a su propio pueblo. Claro, es decir, es difícil defender la democracia si la democracia no entra en los cuarteles. Es decir, hay que probar las cosas, ¿no? Para saber qué es, ¿no? Es decir, si muchos guardias civiles no tienen derechos sindicales, derechos de circulación, de muchos derechos limitados, pues al final... libertad de expresión, libertad de expresión. Es decir, yo tengo más de 18 expedientes en mi etapa como portavoz en la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Cada vez que daba una rueda de prensa se me abría un expediente. Es decir, hay una persecución, hay expulsiones, ahí hubo la operación Columna, que era perseguir a los sindicalistas dentro de la Guardia Civil como si fueran terroristas. Eso ha pasado, no te pienses que hace 50 años, eso es de los años 94, años 90. Es una concepción muy autoritaria, ¿no? de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque si fueran ciudadanos plenos, con derecho incluso de afiliación y por supuesto de expresión, de sindicación, yo creo que también sería más fácil identificar su trabajo
como hacer cumplir la Constitución, ¿no? Claro, además es un modelo rancio. Si tú miras otros países de Europa y el ser militar, así, en España es ser pues mano de obra barata y obediente, sin derechos, y te vas a otros países como Italia, como Francia, como Reino Unido, como Alemania, y bueno, y hay países en Europa incluso donde las Fuerzas Armadas tienen derechos sindicales, es decir, son ciudadanos plenos, y aquí pues ellos mismos lo dicen, nos consideramos ciudadanos de segunda porque no nos dan todos los derechos que tienen muchos ciudadanos, que no tiene ningún sentido más que no lo tengan. Ellos, bueno, es que son militares, bueno, es que no tiene ningún sentido, como los tribunales militares, pues más de lo La mismo. justicia militar no parece muy justa. Eso es un resquicio del franquismo, es decir, ¿tú cómo puedes poner, puedes tener un código penal militar, pero hombre, si encima el que te juzga es tu jefe, hombre, no parece que tengas muchas garantías. Hombre, la independencia desde luego ahí se ha perdido, entonces, bueno, pues es otro lastre que tienen las Fuerzas Armadas de la Guardia Civil. El índice de suicidio en la Guardia Civil se multiplica por 5 al resto de la sociedad, incluso comparado con otros cuerpos de policías, y al final la estructura militar tan cerrada, tan falta de derecho, cuando uno tiene problemas, ¿a quién recurre? A nadie, porque no tiene mecanismos. Solo tiene mecanismos represivos. He visto que eso se agrava con el caso de las mujeres, incluidas las agresiones sexuales. Claro, claro, y en las Fuerzas Armadas estamos viendo muchos episodios últimamente de casos efectivamente de esto, ¿no? Y al final tampoco hay mecanismos, ¿no? Es decir, al final, ¿quiénes son los psicólogos? Porque al final la Guardia Civil y Defensa tienen sus propios sistemas sanitarios, es decir, los psicólogos son guardias civiles también. Entonces, al final queda todo dentro de la empresa, no sale nada para afuera. Bueno, lo lógico sería pues que externalizar eso, es decir, que fuese gente de fuera, psicólogos, psiquiatras, que hicieran un estudio en condiciones. Llevan muchos años demandando, por ejemplo, pues tampoco, ¿no? Ya lo cantaba aquello Kiko Veneno de "Viven en la casa cuartel". Oye, yo cuando veo la actuación de la OTAN me estremezco, y allá donde entra la OTAN, por lo general, estropean las cosas mucho más que las solucionan. Basta ver Afganistán, Irak, Libia. Además, la OTAN es un mastodonte que además no sabemos qué vamos a hacer con ella. Nosotros lo llamamos en nuestro programa electoral que hay que revisar el papel de la OTAN, porque por un lado se está apostando por el ejército europeo, por otro lado seguimos con la OTAN. Yo creo que hay que revisar a fondo lo que es la OTAN, para qué sirve, sí, para qué, en fin, pero sobre todo revisar el papel de la OTAN, que en palabras de Julio Rodríguez no vale para nada. No sé si tiene mucho sentido que un guardia civil reclame un ministerio para la paz. Yo creo que el lenguaje es muy importante. Para empezar a cambiar las cosas tenemos que empezar a llamarlas de otra manera, y yo creo que es muy importante, claro. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que ser un servicio para la ciudadanía, para garantizar el Estado de Derecho, para la paz, para que la gente viva bien, para hacer la vida amena a la gente, no para lo contrario, ¿no? Es verdad que hay un problema de fondo, y es que nuestras sociedades son sociedades capitalistas, son sociedades con muchas desigualdades, y el Estado tiene siempre la ratio última de la violencia física legítima, ¿no?, que decía Weber, y ahí aparece un policía en un desahucio, un policía reprimiendo una manifestación o reprimiendo una huelga, y de alguna manera parece que es como el valedor, ¿no?, de un sistema que es estructuralmente desigual. Y el malo de la película siempre, al final. Yo creo que al final, pues lo que estábamos hablando, es decir, hay mucha normativa dentro de la policía, de la Guardia Civil, que son preconstitucionales, ¿no? Es decir, las estructuras, es decir, el modelo policial no funciona en España, pero ni a nivel efectivo, es decir, es un desastre, eso lo dicen los sindicatos de policía y las asociaciones de la Guardia Civil, es un desastre, pero además el modelo, cuando decimos, hablamos de la democratización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hablamos de la modernización, estamos hablando precisamente de eso, que queda una cuenta pendiente la democracia, que es precisamente democratizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para convertirlo en un verdadero cuerpo de policía al servicio de los ciudadanos, al servicio del Estado de Derecho y al servicio de la democracia, y no al servicio partidista de algunos partidos que cuando llegan lo primero que hace es quitan esta cúpula militar de policía y pongo la mía, para hacer las cloacas, para hacer el GAL, para esas cuestiones. A la policía todavía se le sigue utilizando de forma partidista, fundamentalmente los dos partidos que han gobernado, el Partido Socialista, que tiene montones de casos de corrupción, con cuestiones policiales. El primer caso de corrupción más conocido, más importante en la historia de España fue el de Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil, que se fue, además tuvieron que buscarlo. Yo salí de la academia en el año 92 y él estaba en la cárcel y yo tenía el carnet de Guardia Civil firmado por él.
¿no? Es decir, pues desde entonces imagínate todos los casos de corrupción, cuánto se ha utilizado a la policía. Nosotros lo hemos vivido con nuestro partido, ¿no? Con las cloacas, ¿no? Ahora tenemos una situación terrible en Cataluña, tenemos un policía nacional que ha estado en riesgo de muerte, tenemos mucha gente que ha perdido los ojos, muchísimos detenidos, muchísimos heridos también civiles. Hemos visto intervenciones de la policía que a ojos de un ciudadano nos parecen incomprensibles, pero hemos visto también mucha violencia desatada y los políticos de alguna forma desaparecidos. Claro, cuando se ve eso es el fracaso de la política. Es decir, que los que se tienen que poner a dialogar y a solucionar los problemas de la gente, cuando no lo hace, al final queda lo otro, ¿no? Y si alguien piensa que judicializando los problemas políticos o mandando a policías a Cataluña se van a solucionar los problemas, están equivocados. Es una imagen triste de todas las maneras, ¿no? Yo creo que ese es el fracaso, la forma más ilustrativa de ver el fracaso de la política en el conflicto de Cataluña, ¿no? La gente ve detener a un periodista, sí, y además golpear a un muchacho por detrás con la porra, esas cosas rompen de alguna manera, aunque claro, sean actos nos concretos, hace mucho daño. Rompen ese trabajo que ha hecho la policía también por democratizarse, por romper con esa figura que tenía del pasado vinculada al franquismo. ¿Qué podéis hacer desde dentro de las propias cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante ese tipo de comportamientos? A ver, Juan Carlos, somos un reflejo de la sociedad. En la Guardia Civil hay de todo, en la policía hay de todo. Hay cabrones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay gente que se pone un uniforme. Pues también hemos visto a un compañero regañar a otro. ¿Qué estamos haciendo? Sí, claro. Pero vamos a ponerlo en la parte crítica. Hay gente que se pone un uniforme y se creen que en fin, que son la... Bueno, como un juez, como un juez, catedrático de claro, universidad. ¿no? Pero hay gente muy digna en la policía. Es decir, yo el próximo 14 de septiembre cumplo 28 años en la Guardia Civil. Yo estaba en Barbate con el tema de inmigración, toda la provincia de Cádiz. Y para mí, es decir, la Guardia Civil salva vidas en materia de inmigración, pero se cometen errores muy graves y lo hemos visto, y no hay que taparlo, tienen que salir y se tienen que castigar a la gente que no hace bien su trabajo, pero, hombre, por casos puntuales, cuando vas por la carretera, cuántas ruedas nos toca a nosotros que quitar porque una señora o un señor no puede, no sabe, es decir, cuántas cuestiones importantes se han hecho, bueno, toda la corrupción del Partido Popular, por ejemplo, es decir, ahí estaba la policía y estaba la Guardia Civil, ¿no? Es decir, no se nos puede querer solamente cuando metemos en la cárcel a los corruptos. Es el mismo policía detiene a Rato, claro, o a Ferran Díaz, o el que va a un desahucio, ¿no?, a tumbar la puerta. Eso lo ha hecho la UCO de la Guardia Civil, que es una unidad élite que ha desactivado pues, toda esta camarilla, que están en la cárcel, pues es la misma policía, que otras veces comete errores también. Juan Antonio, sacamos a Franco en un par de días del Valle de los Caídos, pero no hemos sacado a Franco de las instituciones. No, y además falta mucho. Mira, yo hace unos meses estuve en San Fernando visitando una, ¿cómo se llama? Donde están enterrados una fosa común, donde había casi 100 militares republicanos que fueron fusilados y que ni el Ministerio de Defensa, ni el San Fernando, en fin, nadie se quiere hacer cargo. Es decir, tenemos que hacer todavía esas cosas y además cambiar mucha normativa. Franco está muy presente en muchos cuarteles. También hay mucha gente, bueno, la inmensa mayoría, gente decente, gente demócrata, gente que... Pero todavía hay comedores por ahí, o bares de oficiales donde se ve el cuadro de Franco, donde cosas de esas, pero cada día menos también es verdad, porque con las nuevas tecnologías, pues también muchos marineros, soldados, que son los mismos que te pasan este vídeo, ya no campan a sus anchas como hacían antes también, ¿no? ¿Cuántos franquistas, además de Billy el Niño, tienen medallas que no se merecen? Miles. Pero además yo creo, fíjate, que no podemos estar quitando una medalla hoy, mañana otra, mañana... Yo creo que ahí al quid de la cuestión. Las dos normativas de policía y de Guardia Civil, por ejemplo, en cuestión de concesión de medallas y recompensas, son preconstitucionales. Y además no tienen mecanismo para quitar esas medallas. Por eso se complica tanto de forma judicial. Por tanto, tenemos que cambiar esa normativa. Yo hice una pregunta parlamentaria para saber todas las medallas pensionadas, las medallas... Las que a ellos les gustan son las pensionadas, las que te dan pasta, ¿no? Y esas se las reparten entre los amigos. Es muy difícil, para que concedan una medalla de San Guardia Civil tiene que ser o que lo hayan matado o que esté herido muy grave, es decir, algo ya muy justificado. Pero tú vas al Consejo de Generales de la Guardia Civil y todo el mundo tiene medallas rojas. Y este hombre, ¿qué ha hecho, no? Y al final también pues es esto de amiguismo, de periodistas,
jueces se les regalan medallas de esas y al final pues nunca llega donde tiene que llegar, abajo. Escucho a Rivera, a Casado, a Cayetana Álvarez de Toledo, España, 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 y parece que lo que querrían es ver, no sé, sangre de policías y de guardias civiles y de mozos de escuadra en las calles de Barcelona para sentirse así un poquito más españoles. Y al final, sobre todo, lo que te decía antes del fracaso de la política, porque hay algunos que utilizan este conflicto para hacer para sacar votos, pero eso no pasa ahora. Fíjate, el otro día hubo una moción en Cataluña de echar a la Guardia Civil de Cataluña, ¿no? Y salieron los patriotas, la Guardia Civil no se puede ir de Cataluña. Bueno, pues mira, en el año 94, cuando Felipe González estaba en el gobierno y no tenía mayoría absoluta, pactó con Jordi Pujol ceder las competencias y echar a la Guardia Civil de Cataluña. Pero es que después, en el año 96, José María Aznar, que daba la Guardia Civil de Tráfico en Cataluña, pactó con Jordi Pujol y echó a la Guardia Civil de Cataluña. Y ahora son los mismos que dicen, no se puede ir de Cataluña, pero si la habéis echado vosotros. Y además se hizo de forma dramática, porque muchos de los guardias civiles que están allí pues llevan 20 o 25 años, sus mujeres son catalanas, sus hijos, y se hizo de una forma traumática que de la noche al día que te tienes que ir, van a Canarias, al País Vasco. Como tú dices, patriotas de hojalata. Ojalata, que no valen para nada. Oye, para despedirnos, siempre en el sueño, ¿no?, progresista, en el sueño de la emancipación, de la fraternidad de la izquierda, como que los ejércitos, la violencia desaparecen, ¿no? Y quizá por eso siempre se ha visto, ¿no?, a los cuerpos y fuerzas de seguridad como los garantes de un orden que queremos superar. ¿Es posible que pensemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad que no sean de derechas? Es que tiene que ser así, es decir, es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que estar al servicio de la ciudadanía, del Estado de Derecho y de las democracias, y no de las derechas. Y te puedo asegurar que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en las escalas básicas, hay muchos votantes de izquierda. Ya no te digo de Podemos, que también gente de izquierda, gente que nunca va a votar al PSOE, ni al Partido Popular, porque la han traicionado, porque la han engañado, porque llevan 40 años para una equiparación salarial, para que no se le aplique el Código Penal Militar. El otro día un guardia civil entraba en una prisión porque hace 8 años se tuvo una discusión con su jefe. Y hay un coronel de la Guardia Civil que estaba metido en narcotráfico. Oye, mira, y se ha pasado el tiempo. Entonces no puede... Sí, se ha librado porque, bueno, pues se le ha pasado el tiempo y entonces ha prescrito el delito. Eso lo ha pasado a un coronel. Pero el guardia de la escala básica, por tener una riña, es decir, de una tontería, va adentro en un penal militar. Juan Antonio Delgado, se me ocurre una frase para reconstruir aquello de no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Escuchándote, tenemos que decir que no hay nada más inteligente que un policía, un militar o un guardia civil de izquierdas. Pues nada, muchas gracias. A ti.